Bien, muchachos, vamos a continuar entonces con la parte final de las clases sobre choques. Y pues para empezar, pues aquí tenemos unos problemas sobre choques elásticos. Ya en la grabación pasada, en la clase pasada, ya hemos trabajado todo lo referente a las ecuaciones. Aquí tenemos los recorderis, todas las ecuaciones que trabajamos, la número uno, la 2, la 3 y la 4A y 4B, donde dimos a conocer las ecuaciones uno de choques elásticos, que es la de conservación de la cantidad de movimiento, la de la conservación de la energía cinética y las ecuaciones relativas de velocidades, ¿no? Y también las ecuaciones de cálculo de las velocidades finales para los choques elásticos, solamente con base en las velocidades iniciales. A ver, estas ecuaciones pues obviamente normalmente pues no se utilizan, ¿sí? Sin embargo es, digamos, una forma de hacerlo rápido, ¿ves? Cortico. Sin embargo, yo estaré diciendo si aplican la ecuación directamente o si solo hay que aplicar la uno, 2 y 3. Entonces, ya saben, vamos a aplicar, lo normal es que apliquemos estas tres ecuaciones, ¿sí? Y pues ya como otro recurso aplicar esta cuarta ecuación, que ella, digamos, resume todas las otras tres y facilita, pues, digamos, el procedimiento con las otras tres. Así que, manos a la obra. Vamos a ver. En otras palabras, lo que les quiero decir es que para estos problemas usamos normalmente la ecuación uno, ¿sí? La que dice P total inicial igual a P total final, ¿cierto? Esa es la ecuación número uno. La que dice que la energía cinética total inicial igual a energía cinética total final, que es la ecuación número 2. Y la ecuación de velocidades relativas, que usted también se la debe ya saber, que es la ecuación número 3. Entonces, con base en esas ecuaciones, usted puede resolver todos los problemas. Claro, solo que se hace largo a veces en algunas situaciones, y ahí recurrimos en ese caso a la ecuación número 4, ¿sí? En otras palabras, aquí aclaramos esta partecita. Se usa la ecuación 4 solo cuando se indique, ¿sabes? Solo cuando se indique, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, le toca luchar contra la corriente normalmente, y pues cuando ya estén apurados ya sería utilizar esta, aunque usted lo puede utilizar, ¿no? Para comprobar si la respuesta con el procedimiento con estas tres da o no da, ¿sí? Pues con esta ecuación uno sale directamente rapidito y calcula las respuestas de las velocidades finales. Entonces, manos a la obra. Tenemos un bloque de 10 kilogramos, se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. Choca con un bloque de 3 gramos que se encuentra en reposo. Calcular la velocidad de los bloques después del choque. Si este es elástico, entonces el choque ya sabemos que nos está indicando que es un choque de tipo elástico. Y nos estamos refiriendo a esta situación que fácilmente la podemos graficar, ¿sí? Entonces tenemos aquí, antes, como siempre ha sido hasta ahora, antes del choque, tenemos un bloque de 10 kilogramos, una velocidad, y choca con un bloque de 3 gramos. Entonces, vamos a verificar aquí un bloque grande aquí, grande. Entonces, la masa número 1, ¿sí? Esa masa número 1 dice que es de unos 10 kilos y se mueve con una velocidad de unos 5 metros, velocidad 1 inicial, ¿sí? De 5 metros por segundo. Indicaré que es esta, que va hacia la derecha, V1 inicial, ¿sí? Y es positiva, por lo tanto es más. Entonces, dice y choca con un bloque de 3 gramos que se encuentra en reposo. Fíjate, se encuentra en reposo. Entonces, colocaremos aquí un pequeño bloquecito, ¿sí? De masa M2, donde la M2 aquí vemos claramente que es de unos 3 gramos y que la velocidad 2 inicial dice que como está en reposo, obviamente debe ser 0, ¿no? Porque está en reposo, ¿sí? Quiere decir que la velocidad 2 inicial es igual a 0 pollito, 0 metros por segundo. Bien, bueno, entonces no se muestra ningún tipo de vector aquí. ¿Qué pasó después? Bueno,
como es un choque elástico, pues lo que entendemos es que ellos no pueden ir juntos, ¿cierto? Tienen que ir separados. Por lo que yo puedo deducir, como este está quieto y más chiquito, pues entonces lo que yo creo que vamos a ver es que el bloque grande, este bloque de la masa 1, va a seguir con una velocidad, obviamente, V1 final, que no sé cuál es, y el bloque pequeñito, ¿sí? Seguramente se va a mover, no va a quedarse quieto. Entonces la masa número 2 tendría también, obviamente no para, tiene que ser para allá, ¿no? Imaginamos que tiene que ser así. Y con una velocidad 2 final, que tampoco sé cuál es. Entonces tengo esas preguntas que resolver, todas dos, no tengo ni idea de esas dos preguntas. Entonces por eso le decía que es difícil resolverlo porque nos quedamos enseguida con dos preguntas y eso, una ecuación con dos preguntas no tiene solución. Es por eso que se hace a veces complicado. Diferente a los casos de movimiento, de choques inelásticos en que decíamos que estas dos se movían igual, ¿cierto? Quedaban juntos y por lo tanto la velocidad era la misma, igualada a cero o la misma con el mismo valor. Entonces era más sencillo. Pero no, aquí tenemos dos velocidades distintas y por tanto sale como más complicadito. Y a pesar de que aquí nos están facilitando las cosas, diciendo que esta vale cero. Entonces, manos a la obra, ¿cómo hacemos este problemita? Pues síganme los buenos. Ante todo, pasemos esto a kilogramos, porque tenemos que pasar a kilogramos esto. Entonces sería 3 dividido entre 1000, lo cual va a dar 0,003 kilogramos, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué ecuación utilizamos? Pues yo creo que vamos a empezar por la ecuación de, a ver, ¿quién dice yo sé? ¿Quién dice yo no sé? ¿Dónde tenemos las ideas para trabajar, ¿no? ¿En qué parte? ¿Qué ecuaciones tenemos? La 1, que es la ecuación de P total lineal, P total final. Esta de acá arriba, esta. La energía cinética. Entonces creo que vamos a empezar por aquí, que es la ecuación que pronto nos ayudaría más, que establece cómo se relaciona una con la otra. O empezamos por acá, ¿usted qué dicen? Yo les voy a orientar lo siguiente. Si no utilizan la ecuación 4, entonces usamos directamente la 1, ¿sí? Y pues nos vamos con la 1 y la 3, posiblemente lo más sencillo, o sea, siempre 1 y 3, o las 2 y 3, ¿sí? Si usted dice, no, pero y la 1, 2 y 3, bueno, si usted quiere, hágalo, ¿sí? Entonces usamos la ecuación número 1, la ecuación 1, que es la de cantidad de movimiento final, igual a cantidad de movimiento, bueno, vamos a poner en orden, inicial igual a cantidad de movimiento total final. Eso traducido al español es esto, ¿no? Usted sabe ya cuál es. Me refiero a esto, a M1, B1 inicial, más M2, B2 inicial, igual a M1, B1 final, más M2, B2 final, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores, M1 que vale, ¿cuánto? Vale unos 10 kilos, 10 kilogramos por la velocidad 1 inicial, que es de 5 metros por segundo positivo, obviamente, más esta que vale 0 pollito. Usted sabe que la tenemos que tachar porque la velocidad 1, 2 inicial es 0, ¿no? Entonces, me coloqué en un 0, igual a M1, B1F, que no sé, hay que colocar por lo menos aquí el valor de M1 que vale 10 kilogramos por B1F más M2 que vale 0,03 kilogramos por B2 final. Ahí lo coloqué entre paréntesis, pero no era necesario colocarlo entre paréntesis. Entonces, chicos, como se puede observar, creo que ustedes se dan cuenta que se puede cancelar kilogramo, kilogramo y kilogramo, ¿no? Para no tener que tenerlo ahí constantemente. Entonces nos quedaría solamente multiplicar 10 por 5, que da 50. Esto para que esto no vale nada, entonces 0. Igual a 10 por B1, 10 B1 final, más aquí 0,03 B2 final. Bueno, entonces tenemos esta ecuación, como usted puede ver, no tiene solución, porque claramente se nota que hay dos incógnitas, dos son diferentes, este es B1 y este es B2, entonces que ahí quedamos varados, ¿no? Entonces vamos ahora a utilizar la ecuación número 3, ¿sí? ¿Cómo dice la ecuación 3? Dice que la ecuación es
de velocidades relativas, ¿sí? Ya se la deben saber, digo yo, como ya tantas veces lo he mencionado. Se refiere, hasta lo demostramos con el simulador, ¿no? Entonces, esa ecuación se refiere a que tomaremos, por ejemplo, acá. Dice que es B1 final menos B2 final, ¿se acuerdan? Es igual a menos paréntesis B1 inicial menos B2 inicial. Esa es la ecuación de velocidad relativa. Y por tanto, reemplazando, ni esta la conocemos, ¿cierto? Entonces quedaría así como está, B1 final menos B2 final, porque ninguna de las dos velocidades finales las conocemos. Menos, abro paréntesis, como una de estas vale 0, ¿cuál es la que vale 0? La B2, ¿cierto? Entonces esta es tacha, y quedaría solamente B1 inicial que vale, vale la B1 inicial, vale, acá está, vale 5, ¿no? Entonces aquí adentro va un 5 metros por segundo. Entonces tendríamos que tomar en cuenta esto, que B1 final menos B2 final es igual a menos 5 metros por segundo. Ahí lo que podemos hacer es, digamos, que como tenemos una ecuación acá 1, que también tiene las mismas variables, acá tengo otra ecuación, pues aplicaremos el método de sustitución, ¿no? Digo, esta es la ecuación número 2. O es la 3 más bien, la 3 de otra forma. La 2 no la utilizamos. Entonces tengo dos ecuaciones, ¿sí? Con las mismas dos variables. ¿A qué te hace acordar esto? A sistemas lineales de grado noveno, ¿cierto? Y en esos sistemas lineales tenemos varios métodos. Entre esos creo que nos conviene pues es sustitución, ¿sí? Es decir, tenemos que despejar de aquí una variable y sustituirlo en esta de acá. Entonces aquí decimos, despejo por ejemplo B1F, ¿sí? B1F. ¿Y cómo se queda despejado? Pues obviamente usted despeja B1F y dice, esto pasará para acá sumar y quedaría, o sea, positivo, y quedaría B2F menos 5, ¿sí? Metros por segundo, obviamente. Entonces ahí tienes la ecuación número 3 de otra forma, despejada, ¿no? Y ahora decimos que vamos ahora aquí hacemos, vamos, entonces ahora se sustituye en la ecuación número 1, ¿sí? La ecuación 1 que decía, aquí está, ahí decía 50, 10, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 50 igual 10 por B1F, que es esta expresión, ¿no? Entonces vamos a la obra, me disculpan, esto es necedades, y tenemos aquí 50 igual a 10 veces B1, o sea 10, y esto se coloca entre paréntesis porque no puedo colocar así. Si tú lo colocas así, B2F menos 5 metros por segundo, no le va a quedar bien. Entonces es obligatorio colocarle aquí un paréntesis, ¿cierto? Porque dice que es 10 por, o sea, 10 por B1F. Entonces lo demás aquí, político, más 0,03 por B2F. ¿Listo? Eso con el fin de que me quedara una sola ecuación que tenga una sola variable, B2F. Así que, sigamos a la obra. Vamos entonces a destruir este paréntesis. Entonces sería 10 por B2F y 10 por menos 5. Entonces va a quedar así. 50 igual, debe ser 50 metros por segundo, solo que aquí se me olvidó colocar metros por segundo. Disculpen, voy a corregir enseguida. 50 metros por segundo aquí. Y acá también debe ser 50 metros por segundo. Vamos a corregir porque eso no puede quedar así. Listo. Metros por segundo. Igual, ahora sí. 10 por B2F, pues es decir, 10 veces B2F menos 10 por 5 da 50. O sea, menos 50 metros por segundo. Este queda como está. Más 0,03 B2F. Listo. Entonces vamos ahora a pasar aquí una rayita. Como hemos hecho antes, vamos a aprovechar todo el espacio, ¿sí? Y vamos aquí a irnos acá arriba, ¿sí? Aquí mostraremos que cuando vamos por allá arriba, sigue, o sea, aquí. Tenemos, vamos a ver qué tenemos que hacer allá arriba, ¿no? Tenemos aquí 50 mms y 10. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos dos variables, ¿sí ves? ¿Y qué pasa? Que tenemos que pasar este para acá. ¿Sí? Los que son números solamente pasan para acá y las letras quedarían de este lado, ¿no? Entonces quedaría de este lado derecho, quedaría 10 B2F más 0,03 B2F y este 50 pasa para acá a sumar, quedaría de este lado izquierdo, quedaría 50 más 50, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora.
50 metros por segundo más 50 metros por segundo igual a 10 veces B2F más 0,03 B2F. Bien, entonces tenemos obviamente que sumar eso que da 100 metros por segundo igual, y esta suma pues obviamente daría pues 10 más 0,03 dará 10,003 B2F, ¿cierto? Entonces esto pues obviamente para despejar B2F pasamos a dividir 10,03, pasa para abajo, sería 100, perdón, 100, no 1000, 10 metros por segundo entre, este pasaría a dividir 10,003 igual a B2F. Entonces lo que da la división es lo que debe ser el valor de B2F. Vamos a ver qué nos dice la calculadora. 100 entre 10,003. Dice que da 9,99, o sea, prácticamente la misma velocidad, ¿sí? O sea, prácticamente los mismos 10, ¿no? Así que vamos a colocar aquí que es igual a 10 metros por segundo igual a B2F, porque redondeando eso quedan 10. Bien, entonces ya tengo el valor de la B2F. ¿Y cómo consigo entonces la B1F? Pues fácil, ¿no? Ya tenemos dos ecuaciones. Obviamente me gusta más esta porque esta aquí ya tenemos despejada ya B1F. Y sería sencillo decir entonces que B1F es igual de la número, ¿qué? De la número 3. Tendríamos lo siguiente. Vamos a poner aquí un previo ante esto. ¿Ok? B1F es igual a ¿qué? Aquí teníamos, ¿no? B2F menos 5. Desde aquí. A B2F menos 5 metros por segundo. Entonces reemplazando tendríamos que B1F igual a los 10 que me dio la B2F, que son 10 metros por segundo, menos los 5 que están aquí. Eso daría B1F igual a 5 metros por segundo. ¿Ven? Así pues, se resolvería un caso de choque elástico cuando tenemos un caso en reposo, no se lo olvide. Ese sería el procedimiento en reposo, sale cortico, sale muy chévere, pero con esa condición de que una de las masas, la número 2, está en reposo. Que es el caso cuando tú le das en la pelotica blanca en el billar, ¿sí? Ella se coloca quieta y tú le das a esta otra pin. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿sí ven? Entonces, vamos entonces a hacer ahora una aplicación, un ejercicio bueno, este es el segundo, ¿no? Ya los casos donde tengamos, aquí póngale cuenta, aquí quiero aclarar antes de entrar a aquel. Entonces queda así, póngale cuenta. Ojo, cuando la velocidad, ¿sí? Cuando la velocidad del cuerpo, de la masa 2, no sea 0, es decir, que no se encuentra en reposo, ¿sí? Se indica, póngale cuenta, porque no vayan a decir después cómo es la cosa. Se indica que mejor usen, oígase bien, la ecuación número 4. ¿Listo? O sea, en esos casos en que, digamos, el cuerpo número 2 no esté en reposo, ahí sí, no se complique la vida, porque lo que va a hacer allí sería muy largo, eso déjese a lo mejor la universidad, y utilice la 4 directamente, ¿sí? O sea, ¿cuál fórmula, profesor? O sea, la ecuación número 4 es esta, ¿sí? Esta que está aquí, que son larguruchas, pero esa es la manera más sencilla de hacerlo. Entonces, téngala a la mano, no le estoy pidiendo que se las memorice, no, téngala a la mano, porque ellas son muy largas. Bien, entonces vamos a hacer aquí este problema que combina, digamos, energía con cantidad de movimiento. Tenemos una bala de 10 gramos se mueve hacia un péndulo que se encuentra en reposo, el cual tiene una masa de 0,8 kilogramos. Si la bala queda dentro de la masa del péndulo y este sube hasta una altura de 50 centímetros, calcular la velocidad de la bala antes de entrar al péndulo. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que tenemos aquí
una situación doble para hacer. Tenemos aquí una bala, según veo, una bala que va andando. No sé quién la disparó, pero una bala perdida. Sí, tengo la masa. Y creo que aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Masa 1 es la de la bala, ¿no? Según veo. Y la masa 1 vale, pues en los datos dice que es de 10 gramos. Entonces 10 gramos. Se mueve hacia un péndulo que se encuentra en reposo. ¿Dónde está el péndulo? Voy a ponerlo aquí. Aquí colocamos el techo, la cuerda, ¿sí? Y aquí tenemos el péndulo. Al parecer cuelga de él una masa, un cuerpo, algo así. En fin, esto. ¿Sí entiende? Ahí está el péndulo. Bueno. Y entonces se encuentra en reposo, o sea que este cuerpo está en reposo, ese péndulo. O sea que la masa está quieta. O sea que la masa número 2 es la del péndulo. Y bueno, pues, ¿qué más sabemos acá? ¿Dónde estamos? Aquí. El cual tiene una masa de 0.8 kilogramos. Entonces la masa número 2, o sea, la masa del péndulo, masa 2, es de 0,8 kilogramos. Y este sube hasta una altura de 50 centímetros, ¿sí? Es decir, que cuando yo note, va a haber otra escena por acá, ¿sí? Otra escena. No sé si hacerla aquí mejor, hacerla aquí mito o hacerla... Bueno, me va a tocar hacerla aquí y dibujar una especie de simulador de que este señor, el péndulo, cuando la bala se incruste, pero vamos a hacerlo mejor acá aparte, sí. Sí, vamos a hacerlo acá aparte. En el caso... Sí, no, lo digo para buscar la mejor manera de explicárselos. Entonces tenemos un caso en el que tengamos aquí el péndulo, cuando la masa está ya, la bala está dentro de él, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ese péndulo viene y sube hasta donde, hasta acá, ¿sí? Quiero dibujar aquí la escena cuando el péndulo, digamos, la bala lo hace subir, ¿no? La bala lo hace subir, así, tan, tan, tan. Entonces el péndulo queda a una altura, esta altura, ¿sí? De aquí a acá. Estoy comparando este punto de aquí con este punto, en fin, era más alto. Una altura H, ¿sí? Que sube el péndulo. Obviamente ustedes entenderán que la bala que está por dentro allí, y cuando esa bala choque el péndulo, pues hace subirlo, ¿no? Se sube. Bien. ¿Por qué lo hago así? Porque es que bueno, vamos a tener que hacerlo como ustedes. Es que como es la segunda escena, pues, pero veo que me queda muy rayado, ¿no? Entonces vamos a tener que hacerlo así para que no tengamos ningún tipo. Entonces tenemos, cuando choca con esto, tenemos aquí estos dos momentos, ¿no? O sea, para lo que es la energía. Bueno, entonces, a ver, ¿qué podemos, digamos, establecer? Según yo, tengo que tener en cuenta que aquí tengo un sector, ¿sí? Donde ocurre un choque, ¿sí? O sea, hasta el momento cuando ocurre el choque y hasta aquí, perdón, hasta aquí, cuando ya queda la bala dentro, ¿no? Hasta este punto. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entonces hacer lo siguiente. Tengo aquí antes, ¿sí? Antes. Y tengo, o sea, todo esto es el antes, ¿sí? ¿Qué es todo el antes? De aquí para acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Creo que dejé mucho espacio aquí. Todo esto es el antes, o sea, me refiero al péndulo, como está, quietecito, en reposo, y la bala andando. Esa bala, no dicen cuánto vale, pero creo que precisamente es la pregunta, calcular la velocidad de la bala antes de entrar al péndulo, es decir, la velocidad que tiene aquí la bala, uno inicial, es la pregunta, no sé, ¿cierto? Y aquí tengo el péndulo que sí sé que la velocidad 2 inicial es igual a 0, porque obviamente dice que está en reposo. Bueno, entonces esto es antes. ¿Y después qué pasó? Después pasó esto, ¿sí? El péndulo estaba aquí con la bala dentro, pero quedó por acá arriba, ¿sí? Entonces, síganme los buenos, ¿cómo aplicaremos todo esto? Bueno, nos tocará aplicar aquí antes lo que es cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces, aplicando antes
lo que es la cantidad de movimiento, antes y después, la ecuación de cantidad de movimiento. Vamos a ver cómo nos queda, porque esto es un choque elástico, ¿sí? Choque elástico. Ojo con esto, esto es un choque de tipo elástico. ¿Será? ¿Mm? Vean que la bala chocó y ocurre que la energía no se perdió, sino que quedó incrustado y subió hasta una altura, ¿sí? Hasta aquí. Bien, entonces digamos que ahí no se ha perdido. Por lo tanto, chicos, ¿cómo hacemos? Ustedes dirán, profe, pero te digo que cuando quedaban juntos era choque inelástico. Pero ocurre que aquí tenemos es una situación en que quedan, de pronto, lo que le quiero decir es que, bueno, este choque de acá sí es inelástico, ¿no? Bien, pero si usted me dice que es inelástico, pues yo lo comprendería, puede dejarlo perfectamente como inelástico. Pero estrictamente hablando, se conserva la energía cinética. Pero bueno, para nuestras condiciones, pues podríamos dejarlo tal cual como elástico. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a la larga no vamos a utilizar energía, en este caso antes, sino cantidad de movimiento, porque se cumple tanto en el elástico como en el inelástico. Entonces ahí pues es indiferente de que... Entonces empecemos. ¿Cómo sería aquí? Sería tomar en cuenta M1, ¿sí? B1I más M2 B2I igual a M1 B1F más M2 B2F. Ahí tengo mi plan, que es la ecuación número 1. ¿Y cuál de las dos vale 0 aquí? Bueno, esta B1, B2 inicial vale 0, así que la tachamos. Y además sabemos que cuando chocan, pues las dos velocidades son, los dos cuerpos llevan la misma velocidad, ¿no? Después del choque, esto después van con la misma velocidad, ¿no? Entonces quiere decir que la B2 final, o que la B1 final es igual a la B2 final, igual a ¿cuánto? Igual a no sé. No sé porque no es 0, ¿sí? No es 0. Entonces, pues por la hora quedarían así. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. M1, vamos a hacer, se llama reemplazar. M1 ¿cuánto vale? Vale 10 gramos. Pero hay que pasarla a kilogramos, ¿no? Fácilmente lo que hacemos es tomar 10 entre 1000, quedaría 0,01 kilogramos. Entonces sería 0,01 kilogramos por B1I, que vale unos... esa es la pregunta, ¿no? Más, esto de aquí, más 0, porque esto no vale nada, igual a M1, que vale 0,01 kilogramos, por B1F, que no sé cuánto vale, más M2, B2F, M2 vale unos 10, no mentiras, o 0,8 kilogramos, 0,8 kilogramos, por B2F, pero usted sabe que B2F es igual a B1F, entonces vamos a colocar aquí mejor, como dijimos antes, que están iguales, ¿no? B1F, la misma, ¿no? Que sea la mismita, pero no distinguirlas. Bueno, ojo con eso, ojo con lo que dice aquí. Cambié la B2F por B1F porque son iguales. Entonces, chicos, cancelamos kilogramos, kilogramos y kilogramos en todo ello para que no nos quede tan molesto eso ahí. Y nos va a quedar 0,01 por B1I, 0,01 por B1I. Esto no vale nada. Igual a 0,01 B1F más aquí 0,8 B1F, ¿no? Entonces fácilmente vemos que se pueden sumar, ¿no? 0,01 B1I igual a 0,81 B1F, porque se pueden sumar, son semejantes. Y pues lo que podemos hacer aquí es despejar esta, pasa a dividir acá. Entonces nos quedaría de esta manera, a ver. Nos quedaría que B1F es igual a 0,01 dividido entre 0,81 por B1I, ya que este pasa a dividir a B1I. Al hacer la división, pues tendríamos lo siguiente, a ver qué nos da. B1F es igual a ver, lo que nos dé la división, calculadora, tomar 0,01 entre 0,81. Entonces tendríamos
igual a 0,0123. ¿Sí? Ujú. Entonces, dejamos las tres cifras decimales allí hasta 23, ¿no? Entonces cerremos. 0,0123 B1I. Bien, entonces hasta ahí podemos hacer las cosas. ¿Es la ecuación número qué? Pues es la ecuación número uno de lo que estamos trabajando, no la una de las otras, de las que generales, no, la uno de este ejercicio. No tiene solución porque esta depende de la otra, ¿no? Entonces dejémosla hasta ahí por ahora. Entonces vamos a recurrir a otra ecuación. ¿Cuál sería? Bueno, podemos trabajar con, como pueden ver acá, como aquí tenemos una altura, ¿sí? Yo les dije a ustedes que cuando trabajamos con los choques no vamos a trabajar con altura, pero mira, aquí nos pasó eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos que trabajar con energía, ¿sí? Con la energía mecánica. Entonces tenemos que decir que la energía mecánica en este punto, o sea, retroceder al capítulo anterior, a las clases de energía mecánica, donde vemos que aquí en este punto, ¿sí? Se conserva acá también. Por eso yo le decía que era que un choque elástico, pero bueno, aquí se conserva la energía mecánica, eso es lo que nos están diciendo. Y desde el punto de vista como choque, sería choque inelástico, pero, pero sí se conserva la energía. Entonces, vemos que la energía aquí en este punto es igual a la energía que tenemos en este otro punto de acá, ¿sí? Por lo tanto, veamos a qué nos referimos. Vamos a colocar aquí los puntos, ¿no? Dijimos que este era el punto, o sea, no hemos hecho ningún punto, ¿no? Solo hemos nombrado las masas. Entonces vamos a nombrar que este es como el punto que, punto A, si se puede decir aquí punto A, para no nombrarlo con 1 y 2 porque después nos confundimos. Y este es el punto B, ¿cierto? Bueno. Entonces, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Se acuerda usted? Entonces, ¿qué pasa aquí en este punto A? ¿Qué es lo que tiene esta energía? ¿Qué tipo de energía aquí hay? Pues como no tiene altura, lo que hay es energía cinética, ¿no? Porque tiene velocidad. Solo que no sé cuál es, porque B1F no sé cuál será. Entonces tengo aquí una sola masa, ¿sí? Unida con, bueno, es una sola masa, pero es la suma de dos masas a la vez. Así que tengo entonces una masa total, debo sumar las dos masas, la del bloque y la de la bala. Entonces tendría que decir lo siguiente, póngale cuenta, repito otra vez, aquí hay dos masas como una sola, ¿no? Entonces sería sumar aquí M1 más M2, ¿no? Bueno, y acá también está la misma cosa, M1 más M2. Entonces, esa es la masa, la suma total. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí solo hay energía cinética, que solamente hay energía potencial, porque esto sube hasta acá, y en este punto de acá no hay velocidad, sino que hay su energía potencial por la altura a la cual está. Entonces, manos a la obra. Energía mecánica en el punto A, que es igual a la energía cinética en el punto A. Y energía mecánica en el punto B es igual a la energía potencial de gravedad en el punto B. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, la que usted sabe. Aquí sería la masa total, que es la masa M1 más la M2, ¿cierto? ¿Por qué? Por la velocidad. ¿Cuál velocidad? Pues la velocidad 1 final, que es la misma que tienen las dos, elevado al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula de energía cinética de la masa total esta, ¿sí? La masa por la velocidad que tienen, que es cualquiera de las dos, la 1, igual a la energía potencial en el punto B, que entonces vemos claramente que es la masa total, que es M1 más M2 por la gravedad, por la altura, ¿cierto? ¿La gravedad cuál es? La gravedad sería G por la altura, que son los H, que usted sabe que ahí dice H igual a cuánto aquí. Dice que sube hasta una altura de 50 centímetros. Entonces decimos que H es el dato de los 50 centímetros, que convertidos a metros sería 50 entre 100 igual a 0,5 metros. Bien, entonces aquí usted nota pues claramente que lo que debemos hacer es calcular esta B1, ¿no? B1F, pero fíjese cómo lo hemos trabajado, de qué forma. Inicialmente, si usted de pronto toma en cuenta esta energía aquí en este punto, pues es la misma que está acá, ¿sí? Conservamos. Entonces, busquemos simplemente, serían
cancelar M1 con M1, se cancelan. Y aquí tomaremos esto, pasa para acá, multiplicar. B1F al cuadrado igual a 2GH. Y B1F igual a raíz cuadrada de 2 veces GH. ¿Sí? Porque sacando, quitamos el exponente 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando tendríamos lo siguiente. Raíz cuadrada de 2 veces por la gravedad, que vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí vamos a tomar la G positiva. Por la altura, que vale unos 0,5 metros. Y bueno, vamos a ver qué nos da. Allí. A ver, vamos a buscar aquí, calculadora en mano. 0. O sea, 2 por 10, que vale 20, ¿no? 20 por 0,5. Dará 10. Entonces, cerramos esto. Esto es igual a ¿cuánto? A raíz cuadrada de 10 metros, ¿qué? Metros cuadrados, segundo cuadrado, ¿no? Pero, claro, obviamente, hay que sacar raíz cuadrada a esa parte. Entonces, sacamos aquí raíz cuadrada de 10, que es igual a 3,16. Entonces, tenemos que la velocidad 1 final es de 3,16 metros por segundo. Pero claro, eso no es la pregunta, porque la pregunta es la velocidad 1 inicial, ¿no? Entonces, fíjese que podríamos irnos a tomar esta otra hojita que tenemos por acá, ¿sí? Y ya ir en la parte final. Entonces tendríamos que tomar aquí B1, ¿dónde vamos a ir? No, para buscar B1 ahí. Aquí estamos en esta parte, ¿no se acuerda usted? Entonces, ¿qué pasa? Que tú vienes y despegas aquí o reemplazas aquí esta expresión en esta de acá. Tú dices, de la número 1 tienes que reemplazar aquí B1F por 3,16 metros por segundo igual a 0,0123. 0,0123 por B1I. ¿Sí? Entonces, es el caso. Vamos ahora enseguida a irnos a despejar B1I. B1I es igual a 3,16 metros por segundo entre 0,0123. Y veamos qué nos dice la calculadora, ¿no? Entonces, tomaremos en cuenta que 3,16, bueno, entre 0,0123 resulta que da 256,9. Entonces, la velocidad de la bala vale 256,9 metros por segundo, ¿ves? Entonces ahí tenemos la velocidad de la bala. Me falta un mochito para hacer eso, pero bueno. No sé si hacerlo mejor acá para que ustedes no tengan que tener dos hojas. Hacerlo aquí en este pequeño espaciocito para que no nos quede tan... Decimos de la número 1, ¿sí? Tenemos que 3,16 metros por segundo igual a 0,0123 B1I. Y de ahí despejamos B1I igual a la división de 3,16 metros por segundo entre 0,0123. Y concluimos de que vale unos 256,9 metros por segundo. Ok, entonces así fue mejor para no tener que usar dos super hojas. Entonces, bueno, dejamos hasta aquí. Lo demás pues queda en manos de las reuniones sincrónicas. ¿Vieron?